y, bueno, como al principio hay unos minutos así de calentamiento, ya se irá incorporando más gente. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes. La verdad es que es un placer poder activar eventos de este tipo, que con estas nuevas, vamos, con el tema de COVID es de las pocas cosas buenas y de las, ¿no?, de las conclusiones que vamos sacando, y que es algo que merece la pena seguir manteniendo y combinándolo con relaciones y con eventos presenciales. Pero bueno, esto realmente es que es interesante cuando el tema es interesante, y creemos que el tema hoy es especialmente atractivo realmente por la necesidad que tenemos de ir dando forma al mercado de almacenamiento eh, como como lo creemos y como lo queremos. No sabemos todavía si como realmente ya empieza a ser. Y por eso esta sesión informativa que vamos a tener hoy, y que es un placer compartir con vosotros, va a intentar darnos cierta luz sobre si lo que ha propuesto el MITECO sobre el mecanismo de capacidad es lo que necesita el sistema, lo que necesitamos nosotros como los que estamos al otro lado de la mesa, y los que realmente, y lo que va, y si es algo que va a permitir un primer despliegue del almacenamiento, porque debería, en teoría, ofrecer ese suelo firme de ingresos más o menos firmes que permitiría que fueran ir complementándose con otro tipo de ingresos por servicios prestados, ¿no? Este es un esquema ideal que no sabemos muy bien si esto es lo que realmente el proyecto nos ofrece. En todo caso, hay un grupo de trabajo preparado en la asociación, como sabéis, que se empieza mañana a trabajar para las alegaciones que hay que presentar antes del día 12, porque se trata de que seamos capaces de defender una posición que puede ser coincidente o nada coincidente con lo que ha propuesto el Ministerio. Es un lujo para este tipo de eventos contar con los dos ponentes de hoy, que son MRC, que como sabéis es nuestro socio colaborador en temas de mercado eléctrico, y con Garrigues Energía, que es nuestro socio colaborador en temas de mercado / regulación. Por lo tanto, nos dan entre los dos una foto y una visión muy global y muy íntegra y muy integral de cualquier tema que tratemos. Hicimos un primer evento hace aproximadamente un mes con ellos, que también tuvo mucho impacto. Yo creo que metimos demasiado prisa al reloj, y la verdad es que no hay ninguna necesidad. Tenemos hora y media, si dura menos, dura menos, si tiene que durar más, quien se quiera quedar, que se quede. Esto es una conversación abierta, lo importante es que tanto MRC como Garrigues nos lancen ideas muy claras, muy precisas, y que ojalá den fruto a una conversación a la que estáis todos invitados sin ningún problema. Es más, serán muy bienvenidas vuestras preguntas, vuestras dudas, para que al menos hoy tengamos claro qué se nos propone hoy, ¿no? Creo que este es el objetivo de esta sesión de hoy. Bueno, gracias de nuevo. Poco más tengo que aportar. Vamos a compartir la pantalla. Toma la palabra en primer lugar Chema de MRC. No sé si estás solo o estás con tu equipo, y luego intermitentemente también Nacho y José por Garrigues irán haciendo sus aportaciones. Al terminar, ya os digo, tendremos las preguntas y las dudas que queráis contestar, y ojalá salga de aquí algo muy enriquecedor para todos. Chema, por favor. Hola, Chema. Hola, sí, gracias, Luis. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, conmigo de parte de MRC están también Pablo Izaguirre y José Manuel, que eventualmente, como nuestros colegas de Garrigues, irán saltando en la presentación si hace falta aclarar algo, y si no, en la ronda de preguntas seguro que tienen algunas respuestas que proporcionaros, alguna luz adicional a lo que vamos a presentar aquí que aportar. No sé si veis ya mi pantalla. Sí. Vale. Sí. Bueno, como comentaba Luis, básicamente esto es el objetivo de esta presentación es, después de un análisis de la propuesta de orden de mercado de capacidad, dar algunas ideas de lo que nosotros vemos como ventajas, oportunidades y limitaciones que a primera vista se plantean de este mecanismo. Bueno, la presentación, tenemos una parte inicial de presentación nuestra, que ya la presentamos la otra vez en la sesión de almacenamiento, no me voy a parar en ella.
También presentamos un contexto general de las políticas energéticas, que simplemente esto, como luego se compartirá la presentación, lo dejamos aquí, porque luego vamos a ver que dentro de la estrategia de almacenamiento se trata el tema de los mecanismos de capacidad como una herramienta para eventualmente promocionar el desarrollo de esta tecnología, y queremos contextualizar efectivamente en qué línea va este mecanismo y si efectivamente, con la información que tenemos hoy, podemos tomarlo como una línea estratégica de promoción de las instalaciones de almacenamiento. También comentamos la otra vez por qué el almacenamiento va a ser necesario en los próximos años. Como decíamos, hay una sobrecapacidad, que es un tema importante que vamos a tratar luego en el sistema actual. Esto va alineado con el requisito de potencia firme, que a corto plazo no parece que haya tal requisito en el mix energético español, pero sí unas necesidades sustanciales de flexibilidad y de integración eficiente de las tecnologías renovables. Como todos sabemos, en el objetivo de penetración renovable del PNIEC hay unos targets muy ambiciosos para la generación intermitente renovable, y efectivamente esto va a implicar unas necesidades de flexibilidad tanto a nivel transporte como a nivel distribución, en las que el almacenamiento creemos que puede jugar un rol muy importante. Y efectivamente lo que veíamos de la situación actual del mercado es que, conjuntamente con estas necesidades de flexibilidad y con los modelos de negocio que existen hoy para el almacenamiento, con la regulación actual, como era la posible participación en las subastas con los coeficientes de ajuste por almacenamiento, posibles arbitrajes de precio o los servicios de ajuste del sistema, evidentemente el almacenamiento no se justifica económicamente, y por lo tanto, para solventar las fallas de mercado, si queremos llamarlo, mecanismos de apoyo adicional, como puede ser conceptualizado este mercado de capacidad, aunque vamos a ver que por ahora no lo vemos como tal oportunidad, deberían ser mecanismos que apoyen un desarrollo extensivo del almacenamiento, como para cumplir los objetivos también marcados a nivel nacional. Entonces, ya bajando un poco a la tierra, el contexto para el almacenamiento, bueno, como mencionaba, hay una dificultad hoy por hoy inherente a las instalaciones de almacenamiento a la hora de participar en los mercados y hacer rentabilidad en los mercados eléctricos actuales, con lo que parece necesaria la adaptación de la legislación y la propuesta de mecanismos adicionales para promocionar esta tecnología y conseguir que sea económicamente viable para los desarrolladores. Además de los retos económicos, en los que no existe un sistema de compensación que justifique el desarrollo de estas tecnologías, también vemos una limitación a la hora de hacer modelos o desarrollos comerciales que permitan el conocido como revenue stacking, que significa que el almacenamiento pueda percibir varios servicios y no solo un único servicio, y que permita que, apilando todas estos flujos de ingresos, pueda llegar a ser una tecnología viable. Como decíamos, en las líneas de actuación planteadas para la promoción de almacenamiento se plantean los mecanismos de capacidad como una solución enfocada a garantizar la seguridad de suministro y evitar posibles riesgos a futuro, aportando la firmeza necesaria en el sistema eléctrico nacional. Entonces, se menciona que se valorarán estos mecanismos de capacidad en un contexto adecuado como para que el almacenamiento participe para una integración eficiente y compatible con los objetivos que se establecen en el PNIEC. Y bueno, esto es lo que se dice a nivel estrategia de almacenamiento. Luego, para poner en contexto, que esto es algo que nuestros colegas de Garrigues van a dedicarle mucho más tiempo, la propuesta del nuevo mercado de capacidad hay que entenderla dentro del marco del Reglamento Europeo 943, en el que se regulan los mecanismos de capacidad y se establecen unos guidelines para cómo se configurarán estos instrumentos para el desarrollo de nueva capacidad en los sistemas eléctricos europeos. Esta propuesta de orden básicamente va en esa línea, en la línea de crear un mercado de capacidad en el sistema español, regulando los requisitos, los derechos y obligaciones que los participantes en estos servicios tienen que proveer y tienen que cumplir. El objetivo básicamente es garantizar, como decíamos, la seguridad de suministro y fomentar la inversión en potencia firme, que bueno, como hemos dicho al principio y vamos a comentar más adelante, no parece, visto el pico de demanda que existe en el sistema y la capacidad instalada de tecnología firme hoy por hoy, vaya a ser uno de los issues principales en el corto y medio plazo, pero bueno, efectivamente
hay otras necesidades de flexibilidad en las que se podrían enmarcar de alguna manera estos mecanismos de capacidad y que sí que podrían apoyar una integración eficiente del almacenamiento con las tecnologías renovables. Básicamente se valoran diferentes alternativas que voy a presentar en la siguiente slide. Para el mecanismo de capacidad hay esquemas que se han implementado en diferentes países, por ejemplo, obligaciones de capacidad, en el que hay un mercado descentralizado y las comercializadoras tienen compromisos de adquirir potencia firme, por ejemplo, el caso de Francia, opciones de confiabilidad, en la que la participación se basa en unos precios de referencia que se les ofrece a los proveedores de esta potencia firme, y el mercado de capacidad, que es la opción más simple, que es la que se ha elegido precisamente aludiendo a esta simplicidad y a que las otras opciones, en particular las opciones de fiabilidad, sería demasiado compleja la definición de un precio de referencia que fuera adecuado para el sistema español. Básicamente, en la opción del mercado de capacidad, básicamente se definen las coberturas necesarias para el sistema eléctrico y se promueve la asignación eficaz de la capacidad firme mediante una concurrencia competitiva y de neutralidad tecnológica, en la que tanto la generación como la demanda puede ofrecerse a dar este servicio de capacidad firme en las situaciones en las que el sistema lo requiera. Vamos a dar ahora una perspectiva general de la propuesta de orden. Evidentemente es una redacción todavía muy genérica. Faltan muchos puntos críticos de definición, incluso con algunas discusiones que se están dando a nivel de procedimientos de operación de red eléctrica que no permiten hacer un diagnóstico muy exhaustivo de las oportunidades efectivamente que se van a plantear, en particular para la tecnología del almacenamiento. Sí que se habla de aspectos como la neutralidad tecnológica, con lo que evidentemente permite que todos los elementos capaces de proporcionar esta capacidad, como puede ser la generación, la demanda y el almacenamiento, esté habilitado por este mecanismo, que la capacidad a subastar va a venir determinada por el informe de red eléctrica en las necesidades de capacidad firme. Esto implica que eventualmente habrá que esperar a estos análisis de red eléctrica que explicaremos a continuación, que eventualmente puede llegar a la conclusión que en X años todavía no se necesite, no haya necesidad de esta capacidad firme y haya que esperar a que efectivamente el operador del sistema considere necesaria la adición de capacidad para garantizar la seguridad de suministro. Se mencionan dos tipos de subasta, perdón, las subastas generales, que tienen un periodo máximo de prestación del servicio de 5 años desde la asignación, y que para instalaciones existentes limita la prestación de dicho servicio a una duración de 12 meses y para las nuevas instalaciones el periodo de prestación se extiende hasta 5 años. Luego están las subastas de ajuste, que bueno, eventualmente serían para cubrir los gaps que el operador del sistema haya identificado resultando de los llamados generales para cubrir la seguridad de suministro. Bueno, la variable que se subasta son euros megavatio año y se asignan a los megavatios ofertados con un esquema de pay as bid. Hay un punto importante que bueno, vamos a mencionar a lo largo de la presentación, que es la limitación de las emisiones para las nuevas instalaciones que participen en la subasta, tanto en generación como almacenamiento, que deberán acreditar, de acuerdo a lo que plantea la propuesta de orden, unas emisiones asociadas nulas. Esto implica que para el caso de las renovables, con el ratio de cobertura, con el ratio de firmeza que se le asigne, ya estaría por descontado que cuenta con emisiones nulas. Para el caso del almacenamiento, a no ser que esté en una instalación hibridada, se plantean determinadas limitaciones a efectivamente que la recarga de esta batería a la hora de dar el servicio no haya podido ser directamente de la energía vertida en el sistema, porque tendría que tener el coeficiente de emisiones medio del sistema y no el de la instalación renovable asociada. Entonces, esto es un punto a considerar. Elementos generales como el tema de la retribución, que creo que bueno, tampoco vale la pena entrar en los detalles, se pueden ceder los derechos, la provisión del servicio, que este también es otro punto que vamos a comentar más adelante. Es necesario que las instalaciones mantengan la disponibilidad igual o superior a la potencia firme mediante su participación efectiva en los mercados, en el mercado diario, intradiario y balance. Existen penalizaciones, por supuesto, en la medida en que el servicio que se ha ofertado y se ha adjudicado se incumpla y el coste final se repercutirá a los consumidores.
queremos comentar 5 aspectos en particular que nos han parecido como muy relevantes a la hora de realmente acotar la profundidad que va a tener este mercado, evaluar los competidores que van a concurrir en estas subastas y, bajando un poco más al objetivo de esta presentación, evaluar el potencial efectivamente que para el almacenamiento se puede presentar como un trigger para un desarrollo extensivo en el marco del sistema español. Primero está la definición de los sistemas de estrés, de las situaciones de estrés en el sistema. Las situaciones de estrés en el sistema, como veremos más adelante, serán las que determinen qué tecnologías son las mejor posicionadas para participar en estos mercados de capacidad. Luego, la metodología para la determinación del ratio de firmeza por tecnología. Esto es algo que también se deberá definir tanto para las tecnologías renovables como para el resto de participantes en este mercado de capacidad. ¿Qué obligaciones van a tener que cumplir los proveedores de este servicio? ¿Cómo se va a verificar la prestación de este servicio y qué penalizaciones va a haber para aquellos que no puedan cumplir con el compromiso? El horizonte que tenemos ahora es desde 3 meses de la entrada en vigor de la orden, se presentará una propuesta de las reglas de la subasta y una propuesta de los procedimientos de operación de aplicación a este servicio de capacidad por parte de Red Eléctrica. Entonces, yendo ya a los puntos que habíamos mencionado, el primero es el aspecto de la potencia firme, que hablando de potencia firme hablamos de la capacidad máxima que la instalación en cuestión puede aportar para la cobertura de la demanda de energía eléctrica, en función de las características propias de cada participante, de disponibilidad, fiabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, para cada tecnología se obtendrá como la potencia nominal reducida por el llamado ratio de firmeza, que el ratio de firmeza será un porcentaje respecto a la potencia nominal o la capacidad de demanda del consumidor correspondiente, que medirá el grado en que cada tecnología puede aportar potencia firme a las necesidades del sistema eléctrico peninsular. Y bueno, depende de elementos intrínsecos y extrínsecos de cada tecnología y se considerarán las necesidades de cobertura, la flexibilidad, la situación del sistema y la incorporación de capacidad para satisfacer el suministro adecuado de la demanda en el sistema español. Los requerimientos de potencia firme, ¿cuánto se van a requerir de estos megavatios a la hora de subastar este producto del mercado de capacidad? Bueno, esto es la evaluación de la robustez del sistema actual y las necesidades que va a haber. Esto, como decíamos, va a ser el encargado como operador del sistema, Red Eléctrica, de hacer una simulación de cobertura con un esquema de nodo único en el que se incluirán un análisis probabilístico para evaluar el riesgo de fallas en el suministro y definir en un horizonte temporal definido las necesidades de capacidad a subastar. Este análisis contemplará evidentemente la evolución de la demanda de potencia, la aportación de las tecnologías que hay existentes en el MIS y la incorporación de nueva capacidad y las indisponibilidades que pueden existir en el parque de generación térmico. Al final, el resultado de todas estas variables en lo que se va a traducir es en el volumen necesario a subastar por parte de Red Eléctrica en estas subastas. Un punto muy importante a la hora de analizar el espacio que puede haber para el almacenamiento son las situaciones de estrés del sistema, que son las situaciones en las que el sistema va a precisar este servicio y necesita la aportación de esta potencia firme. Las situaciones de estrés se identificarán y se comunicarán por el operador del sistema de acuerdo a lo establecido en los procedimientos de operación y la definición de estas situaciones motivarán al final la activación del servicio de capacidad por parte del operador del sistema. No es lo mismo que las situaciones de estrés, como vamos a ver más adelante, sea una situación de estrés continuado durante días o semanas, que la situación de estrés sea por fluctuaciones puntuales derivadas de la necesidad de respuesta flexible a las características actuales del sistema con la penetración de capacidad intermitente. ¿Cómo se proporciona este servicio? Como decíamos al principio, para proporcionar este servicio, los agentes deben mantener una disponibilidad igual o superior a la potencia firme asignada mediante su participación efectiva en los mercados diarios, intradiarios y de balance. La participación efectiva
esto es un aspecto que hay que tener muy en cuenta porque, como pasa en los mercados de restricciones técnicas, se monitorea que las ofertas que se están presentando en los mercados no sean excesivas para reservarse el derecho a participar en los mercados de ajuste como de restricciones técnicas, con lo cual el almacenamiento tendrá que ofertar en los momentos de ser el sistema, estar activo en los mercados ofertando la capacidad comprometida. ¿Quiénes están habilitados? Ya lo hemos tocado al principio, pero básicamente están habilitados instalaciones existentes con un límite de emisiones de 550 gramos de dióxido de carbono por kilovatio hora y para nuevas centrales con un límite de 0, emisiones nulas. Como decíamos antes, las nuevas instalaciones, como puede ser el almacenamiento, que quiera participar en este mecanismo, debe acreditar emisiones nulas para proveer este servicio. Esto nos parece una limitación, honestamente. Y la demanda de los consumidores de energía eléctrica. Viendo esto, a priori, con las limitaciones de las instalaciones existentes por 12 meses y las emisiones nulas, podría participar a priori tanto los ciclos como la nuclear, como la hidráulica, como el almacenamiento capaz de acreditar recargas con 0 emisiones, como la demanda o como las renovables en función de los ratios de firmeza que se le definan. El impacto para el almacenamiento que vemos más relevante, sin tener mucho más detalle de cómo se van a desarrollar y a convocar estos mecanismos de subastas, bueno, en las situaciones de estrés, cómo se define la necesidad de proveer capacidad al sistema, en el caso del almacenamiento viene limitada por estar en una situación de carga. La batería tiene que estar cargada para ser capaz de responder a estas necesidades de estrés. Que a diferencia de otras tecnologías que van con combustible convencional, no tienen esa limitación, esa dependencia, digamos. Además, bueno, el coste de disponibilidad sin activación que tiene una batería es mayor en términos relativos que una generación convencional. Luego, por otro lado, hay que considerar que las baterías, como todos sabemos, pueden ofrecer una mayor flexibilidad debido a los costes casi nulos de arranque. Entonces, hay esquemas como el que se ha establecido para mecanismos parecidos en Canadá, en Alberta, que además de definir un mecanismo de capacidad, se definen requisitos específicos de rampa para los participantes en dicho mercado. Luego, si los periodos de estrés se definen, como decíamos, de forma puntual, en horas de pico del sistema, por necesidades del sistema, el almacenamiento puede ser competitivo para proporcionar esta potencia firme. El caso de Francia también, en el que se combinan subastas de largo plazo con subastas de corto plazo y que los periodos de estrés del sistema son durante las puntas de la mañana y de la noche en periodos invernales, efectivamente ahí, y como se ha visto en particular en el caso de Francia, el almacenamiento y la demanda interrumpible juegan un rol importante. Si los periodos de estrés se definen por periodos más largos, de varios días, difícilmente será viable o podrá prestar este servicio el almacenamiento. Como decíamos, esto es elaborar un poco más el caso anterior. En un escenario posible para el almacenamiento se definen periodos de estrés durante horas puntuales y, evidentemente, en estos casos sí que el almacenamiento podría ser competitivo. Si los periodos de estrés se van más allá que unas pocas horas, el poder prestar el servicio del almacenamiento tiene que ofrecer descargas de 24 horas y empieza a limitar la capacidad de muchas baterías a jugar en este mercado. Además, evidentemente, tiene que estar, como decíamos antes, participando activamente en el mercado, ofreciendo precios altos para asegurarse de que la batería no es despachada y otras limitaciones que, evidentemente, no parece que se plantee como el escenario para que el almacenamiento efectivamente sea competitivo con un esquema como ese, que, como decimos, no sabemos todavía hacia dónde va a ir. En el caso de Francia, va más hacia el lado de periodos de estrés puntuales, pero es un esquema diferente porque se combinan subastas de largo plazo que simplemente te acreditan para prestar un servicio, te garantizan un mínimo ingreso que haría sentido para el caso español y luego hay subastas del DAG por RTE, el operador del sistema. Solo por concluir un par de diapositivas para que los mensajes que hemos trasladado queden un poco reflejados, que básicamente, si bien se identifican los mecanismos de capacidad como un mecanismo para incentivar el despliegue del almacenamiento, todavía quedan muchos interrogantes y es una orden muy genérica
como para realmente tener argumentos suficientes para decir que esta propuesta de orden va en esa línea. Como hemos visto antes, por incidir un poco, para las nuevas tecnologías, como podría ser el almacenamiento, la garantía, entre comillas, de ingresos, si es que fueran adjudicatarias del mecanismo de subastas, teniendo en cuenta que por 12 meses los ciclos van a ser muy competitivos, sería de 5 años. Teniendo en cuenta un horizonte de 5 años, si bien solo participarían a priori las nuevas tecnologías de almacenamiento renovable, se antoja un poco complicado para un modelo de negocio basado en parte en estos ingresos. Y además con los interrogantes que mencionábamos y que vamos a definir cómo se definen las situaciones de estrés que efectivamente confirmen que el almacenamiento va a ser uno de los agentes que pueda participar en este mecanismo de capacidad y que pueda ser competitivo. La necesidad de acreditar emisiones nulas. En el caso de Francia, por ejemplo, para este mecanismo que comentaba de subastas de nueva capacidad, el límite de emisiones se establece en 200, que con este límite, que no es nulo, sino que es 200, se permite efectivamente dejar fuera a las tecnologías contaminantes convencionales, que es el objetivo, pero se consigue un ratio, digamos, de nivel de emisiones más acorde con el nivel de emisiones del parque de generación, con lo que permitiría efectivamente alimentar las baterías de la energía vertida en el mercado. Se espera, evidentemente, visto los posibles participantes, un mercado muy competitivo. Como todos sabemos, los ciclos están ávidos de garantizarse un ingreso que les permita una sustentabilidad que hoy por hoy, con el devenir del mercado, se antoja complicada y más en el medio plazo. Y también la demanda interrumpible va a ser un agente que va a tener un rol activo. De nuevo, dependiendo de cómo definamos las situaciones de necesidad, de estrés de este servicio, en el volumen y la participación y concurrencia en estas subastas. Y la propuesta de orden, a nuestro juicio, no llega a ser el incentivo que el almacenamiento necesita con la información que tenemos ahora. Evidentemente, ¿cómo moverse en las alegaciones? Bueno, evidentemente, como decíamos, hay otras referencias a nivel europeo que creemos que sí que han dado en el punto de promocionar con un mecanismo de capacidad el desarrollo extensivo, o al menos dar el empujón al desarrollo de las tecnologías de almacenamiento, compitiendo con demanda, en el caso francés. Y con respecto a la propuesta de orden propiamente, el requisito de cero emisiones, como decíamos, se puede restablecer o redefinir un poco más acorde a las particularidades del almacenamiento. La definición de las situaciones de estrés, que premia la flexibilidad, que como decíamos, en el corto o medio plazo parece que va a ser efectivamente la necesidad más importante como operador del sistema que va a tener red eléctrica, más allá de la necesidad de potencia firme o necesidad de inversión en nueva capacidad, que no parece que vaya a ser el caso, y bueno, promover mayor grado de detalle, como decíamos, que se definan bien estos aspectos para ver si efectivamente podemos concluir que este mecanismo de capacidad deja un espacio como para que el almacenamiento pueda proporcionar un servicio y que se le retribuya de manera que le ponga más cerca de la viabilidad y de los objetivos de penetración que se establecen en las estrategias nacionales. Con la poca necesidad de potencia firme adicional en el corto plazo, como decíamos, parece necesario un mecanismo específico para el almacenamiento, porque si este mecanismo de capacidad va enfocado a apoyar durante 12 meses a las tecnologías convencionales como los ciclos, hasta que efectivamente eso no se regule, no va a haber un espacio para que el almacenamiento participe de manera competitiva con las otras tecnologías que se permiten en estos servicios de mercado de capacidad. Y esto es todo de nuestro lado. Como decía Luis, ahora complementará Garrigues con un punto de vista más normativo y algunas limitaciones que hay a nivel del 943 de la comisión, y luego estaré encantado con mi equipo de responder a las preguntas que os hayan surgido de esta presentación y compartir ideas de efectivamente qué limitaciones o qué oportunidades veríamos comparando con otras experiencias que podemos elaborar más en detalle en la charla de preguntas y respuestas. Así que es todo de mi parte. Luis, te paso la palabra de vuelta y gracias a todos. La recojo amablemente. Muchísimas gracias. Excelente presentación. El tema básicamente el tema de
las emisiones de 0 CO2, realmente deja fuera todo el almacenamiento standalone, ¿no? Está muy pensado para la generación y también dependiendo del ratio de disponibilidad, ¿no? Bueno, Sí. el ratio de firmeza, perdona. Pero bueno, luego lo hablaremos un poco más en detalle. Nacho, José, vosotros vais a hacer una lectura desde otro ángulo, más jurídico. Creo que tenéis una presentación para compartir, todo vuestro. Gracias, Luis. Compartimos, si os parece, la presentación. Vale. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias a Pival por contar con nosotros una vez más para poder pues bueno, transmitiros, digamos, nuestros pensamientos e inquietudes sobre en este caso, sobre esta novedad legislativa. Indudablemente, se trata de un proyecto de orden que sería absurdo no decirlo, tiene un componente técnico muy grande y que por supuesto, pues la visión que han dado nuestros compañeros que nos han precedido, pues creo que tiene MRC tiene muchísima más importancia incluso que la que podamos nosotros aportar, ¿no? Ahí está, la ley está plagada de conceptos técnicos, pero sí que hay tres o cuatro aspectos de naturaleza eminentemente jurídica que yo creo que también esa visión conviene tenerla y donde quizás nosotros podemos aportaros esa visión más jurídica, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña introducción de tres o cuatro apartados que me parecen significativos en relación con el almacenamiento del proyecto de orden y su encaje un poco en el sistema legal español, y mi compañero Ignacio continúa un poco con aspectos más concretos, y yo creo que uno que es muy relevante, que es el cómo el proyecto de orden establece la implementación del régimen competitivo de subastas y qué requisitos hacen falta para presentarse, etcétera, etcétera, ¿no? Que yo creo que eso sí que es de mucho interés, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, comentaros que efectivamente, bueno, como ha dicho los compañeros de MRC, yo creo que lo primero que hay que destacar es que el proyecto de orden no surge, digamos, de manera aislada, ¿no? Se inserta dentro del conjunto de normas comunitarias aprobadas con el ánimo de impulsar y ayudar al cumplimiento de los objetivos medioambientales y de descarbonización de la economía, ¿vale? Lo que se conoce como el Winter Package de la Unión Europea, y dentro de ese conjunto de normas, muy especialmente por el reglamento de la Unión Europea 2019/943, ¿no? Que trata específicamente este tema en su apartado o en su capítulo cuarto, ¿no? Esto es relevante, ¿no? José, disculpa, no sé si Sí. es adrede, pero yo sigo viendo solo la portada. No sé si... No, ahora la paso, no te preocupes. Gracias. De acuerdo. Gracias. Perdón. Tienes razón, ya lo he pasado. Como os decía, ¿no? Tiene su encaje en el reglamento 2019/943. ¿Y por qué hago esta mención, no? Pues porque, aunque parezca una obviedad, tenemos que tener muy presente que algunas de las cuestiones del proyecto de orden, no todas, hay muchos aspectos que Chema ha comentado hace un momento y que obviamente van a tener que ser desarrollados por el legislador español, pero hay otros condicionantes del proyecto de la orden que vienen de alguna manera limitados o se ven condicionados a su vez por lo que establece el reglamento, ¿no? Que el reglamento, como sabéis, es un reglamento comunitario y por tanto es de aplicación directa, y eso condiciona al legislador español a la hora de establecer determinadas cuestiones en la orden, ¿vale? Como os decía, el eje fundamental que aparece en la memoria y en todo el articulado del proyecto de orden es garantizar la seguridad del suministro. El mecanismo de capacidad surge para garantizar la seguridad del suministro, al menos durante este periodo inicial de penetración de las energías renovables, en la medida en que, bueno, pues realmente se prevé que la variabilidad de intermitencia hasta tener un mercado flexible pueda causar momentos de estrés en el sistema, ¿vale? Y por tanto, por ese principio se crea, ¿no? Dentro del reglamento, a mí me gustaría destacar solo dos artículos que tengamos en mente. El artículo del 21 del reglamento, que os decía dentro del capítulo 4, que dice literalmente que para eliminar los problemas residuales de cobertura, los Estados miembros podrán introducir mecanismos de capacidad, ¿vale? Por lo tanto, ese es el encuadre donde nace este proyecto de orden. Y a su vez, el artículo 14.5c de la Ley del Sector Eléctrico, que dentro de la retribución de la actividad de producción enumera distintos conceptos, entre los cuales
se incluye la retribución en concepto de mecanismo de capacidad que se establecerá por orden del ministro de Industria, ¿no? Que es exactamente el proyecto de orden que ahora tenemos. Por lo tanto, se trata de un mecanismo de capacidad que incluye un régimen de retribución específico y que, desde ese punto de vista estrictamente legal de coherencia y de sujeción de la orden, pues la orden, lo primero que tenemos que decir es que es coherente con la regulación comunitaria y con las disposiciones legales que tiene España como Estado miembro, ¿no? Entonces, es un todo coherente y dentro de ese todo coherente, también en la línea de lo que dice el reglamento, pues incluye, ahora lo veremos, dentro de su ámbito de aplicación, las instalaciones de almacenamiento, ¿no? Que es lo que realmente aquí nos trae y nos ocupa, ¿no? Entonces, a mí, antes de entrar en el resto, me gustaría destacar, digamos, 3 características del proyecto de orden que creo que van a marcar un poco el análisis que hagamos desde el punto de vista del almacenamiento, ¿no? Lo primero es el mecanismo, digamos, del régimen de subastas, ¿no? ¿Cómo el legislador español ha establecido el modelo de mercado de capacidad? Bueno, pues lo canalizará a través, como ha dicho Chema, a través de un procedimiento competitivo de subastas que tiene, bueno, su regulación y que luego os comentará mi compañero Ignacio, ¿vale? Y que será convocado por la Secretaría de Estado de Energía, ¿vale? Siguiente aspecto importante, bueno, yo creo que lo ha avanzado Chema y no me voy a detener mucho más en este aspecto. Bueno, pues ese mecanismo es centralizado y, por tanto, el gran protagonista de ese mecanismo va a ser Red Eléctrica de España, ¿no? En la medida en que su cometido principal va a ser identificar los problemas de cobertura en el ámbito nacional y son los que van a condicionar la convocatoria de esas subastas, ¿no? Y luego, por último, y que me parece lo más importante, es el carácter temporal, ¿no? El artículo 21.8, que lo tenéis aquí, del reglamento, establece bueno, pues que este mecanismo de capacidad tiene, por su propio objeto y naturaleza, un componente de transitoriedad. Es decir, esto se va a introducir en el ordenamiento jurídico español y en el mercado con un carácter meramente temporal que morirá cuando el mercado eléctrico obtenga seguridad en el suministro de la mano de una alta penetración de la demanda flexible y de almacenamiento, ¿vale? Pero como eso el propio legislador entiende y entendemos todos que no parece que sea probable en un escenario a corto plazo, pues por esa razón se crea ese mecanismo, ¿no? Por tanto, esa transitoriedad de la norma... José, perdóname, soy Luis. Es que no sé si se ha quedado encallado tu aparato en la slide 1, pero te seguimos peor así. Es que necesitamos visualizar un poco lo que estás diciendo. Si no, os perdemos un preocupéis. poco El proyecto, hilo, yo en mi parte introductoria tengo 2 slides, luego en el resto mi compañero Ignacio continúa. Yo tengo esta parte que ya la he expuesto, que es donde está la ley del sector eléctrico, y luego aquí simplemente las 4 ideas, ¿no? El reglamento, que lo tenéis aquí, de la Unión Europea, que os he dicho, y que es el que marca todo el desarrollo de la legislación. El artículo 21.8, que os digo que es clave, a la que está aquí, no sé si veis el cursor, que es el que marca la temporalidad y transitoriedad de la norma. Correcto. El Winter Package, que son todas las normas donde se inserta este reglamento de la Unión Europea que condicionan la realización de este proyecto de orden, la seguridad del suministro como eje fundamental de la orden y, bueno, y la determinación de necesidad de la demanda flexible y almacenamiento como fin de este mecanismo de capacidad que se ha creado, ¿no? Por tanto, digamos, yo he preferido hacerlo resumido y exponerlo yo con estas 5 ideas que son, digamos, las características que os estaba comentando, ¿no? Entonces, simplemente por finalizar, mi parte, digamos, finaliza aquí, esa transitoriedad de la norma, pues también, obviamente, tiene un impacto en las subastas, ¿no? Las subastas son por un periodo temporal, como han dicho la gente de MRC, pues corto, y también, de alguna manera, va a condicionar los proyectos que se presenten en la medida en que esas subastas van a tener un plazo de 5 años con carácter general, ¿no? Entonces, la pregunta un poco que nos hacía, o que me quería hacer antes de empezar con digamos, con el régimen de las subastas era ¿en qué medida afecta esta orden a lo que aquí nos ocupa, ¿no? A la gente de Epival, al almacenamiento energético? Entonces, la respuesta es muy sencilla y muy difícil de responder a la vez, ¿no? Pues le afectan todo, y al mismo tiempo vamos a tener que ver hasta qué punto esto es un instrumento interesante, ¿no? ¿Por qué le afecta un todo? Pues le afectan todo porque el propio proyecto, la memoria del proyecto establece como objetivo que el instrumento del mecanismo de capacidad tiene también como objetivo movilizar la inversión en tecnologías alternativas de almacenamiento que sirvan precisamente como contrapunto en el despliegue de las renovables. Por otro lado, el artículo 2
del proyecto de orden, que luego mi compañero Ignacio os comentará, regula dentro del ámbito de aplicación las instalaciones de almacenamiento que, como sabéis, ya están incorporadas en el ordenamiento jurídico español en el artículo 6 de la Ley del Sector Eléctrico. Y por último, la estrategia de almacenamiento de la que hablamos en la anterior ocasión, con ocasión de la anterior presentación, bueno, pues al analizar este proyecto de orden, yo recordaba que algo decía de este tema, pues en su página 45 establece como oportunidad para el almacenamiento el establecer mecanismos de capacidad adecuados para la participación del almacenamiento energético, de manera que incentiven un despliegue efectivo del almacenamiento compatible con el cumplimiento de los objetivos del PNIEC, ¿no? Con lo cual, no es solo que el proyecto de orden contemple el almacenamiento dentro de su ámbito de aplicación, sino que, en mi opinión, la motivación del legislador ha sido también la de incentivarlo a través del mecanismo de capacidad, ¿no? Y la única cuestión con la que finalizo, y creo que es la misma que mis compañeros de MRC han dicho, ¿no? Es hasta qué punto este régimen del proyecto de orden, que por supuesto le falta mucho desarrollo, que de momento está aún en tramitación y es susceptible de ser modificado y de ser desarrollado, hasta qué punto puede ser una oportunidad o no para las instalaciones de almacenamiento, teniendo en cuenta, por un lado, el factor de incertidumbre que tenemos en el mercado del almacenamiento, por temas tecnológicos y técnicos, y por otro lado, por esa temporalidad del régimen de subastas a las que se pueden acoger este tipo de instalaciones que pueden condicionar pues, la implantación de este tipo de instalaciones de almacenamiento y de proyectos ligados al almacenamiento, ¿no? Y ya por último, antes de dejar a mi compañero Ignacio, comentaros que desde el punto de vista jurídico, en la tramitación tendrá que ser emitido un informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que va a ser absolutamente trascendental, que sabéis que en este tema de la energía pues tiene un indudable interés y que, por supuesto, probablemente condicionará el contenido del proyecto que ahora estamos analizando junto con las alegaciones que se presenten, ¿no? Y sin más, le cedo la palabra a mi compañero Ignacio y luego al finalizar la sesión, pues como la gente merece, a vuestra disposición para consultar las preguntas y inquietudes o lo que necesitéis. Gracias, José. Nacho, todo tuyo. Será interesante, José, luego clarificar el calendario. Eso sí es importante. Esto que has comentado ahora al final, de cuáles son los pasos que hay que dar y qué timing se espera. Nacho. Ok. Tienes el micrófono desactivado ahora. Ignacio, eso es. Ya, sí, ya lo tengo. Un segundito. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, pero no ponlo en pantalla modo completa. Eso así es. se ve mejor. Vale. Pues voy a comenzar por el ámbito de aplicación de la norma. Sin ánimo de repetirme con algún apartado que ya ha tratado Chema anteriormente, sí que es importante destacar que estas Ignacio, perdona, se sigue viendo en pequeñito. ¿Puedes ponerlo en pantalla completa, por favor? Sí, por supuesto. ¿Ahora lo veis bien? Sí, perfecto, gracias. Vale, pues estas son en el ámbito de aplicación las tres instalaciones que entrarían y que son capaces de presentarse su candidatura a ser adjudicatarias en el marco de subastas. Sobre todo es importante destacar la de en medio, ¿no? Las instalaciones de generación, con esos límites de CO2 que nos tenemos que guardar para posteriormente finalizar esta exposición con las preguntas que realizaremos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hay una clara diferencia entre las nuevas instalaciones, que tienen unos límites de emisiones de CO2 de una tasa igual a un 0%, y luego las existentes, ¿no? Que tienen esa tasa de 550 gramos por kilovatio instalado, que ya se ha comentado. Esto es uno de los puntos que hay que guardarse para las últimas preguntas que nos deberemos realizar a nosotros mismos para evaluar el impacto de este proyecto de orden. Como ha comentado José, la norma tiene una clara vocación transitoria y temporal, ello porque viene dictaminado e impuesto de alguna forma mediante el reglamento 943, que dice que siempre los mecanismos de capacidad deberán estar limitados en el tiempo y que su vocación es de morir cuando
haya una implantación masiva en el Estado miembro de almacenamiento o de demanda flexible, o en algún caso, en el caso que sea, que no exista un problema de firmeza. Yendo ya directamente a esta slide y para no pisarnos con MRC, a mí lo que me interesaría es compartir con vosotros la estructura de las subastas. ¿Cómo empiezan las subastas? Bueno, pues primero de todo, Red Eléctrica deberá realizar un informe con dictaminando ese análisis de cobertura. Esto al final es un ejercicio prospectivo que deberá proyectar un análisis probabilístico a futuro. Los elementos que deberá tener en cuenta son la demanda de potencia, son la aportación de renovables al sistema eléctrico, donde también deberá de analizarse la disponibilidad del recurso hidráulico, y también deberán tenerse en cuenta la indisponibilidad del parque térmico, ya sea sobrevenida o programada. La forma en la que se elabora este análisis de cobertura está de alguna forma predeterminada, porque hay una decisión, la 24/2020 de 2 de octubre, que elaboró la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, y establece cómo se debe realizar este análisis de cobertura. Además, el informe de Red Eléctrica, ¿vale? Estaríamos aquí, el primero de todos, podrá presentar un calendario de subastas y será de nudo único. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se va a proyectar un nudo teórico al cual todas las instalaciones de generación se conectarán, y a su vez también todas las instalaciones toda la demanda de los consumidores, mejor dicho. Esto lo dejo apuntado también por si alguien tiene alguna idea un poco más técnica que comentar al final de la exposición. Creo que es interesante, ¿no?, esta exposición de nudo único y que no sea un análisis dinámico por nudo. Este informe será remitido a la Dirección General de Política Energética y Minas, que lo analizará y dictaminará cuanto considere. Adicionalmente, Red Eléctrica deberá de preparar otro informe. Y este informe es el de las condiciones técnicas que deberá reunir la subasta. Entre dichas condiciones técnicas está el llamado ratio de firmeza, que básicamente será la unidad métrica que evalúe las características, la capacidad de las distintas tecnologías de aportar firmeza al sistema en función de sus características, como ya se ha comentado previamente. Y apuntar que la metodología para elaborar y determinar, mejor dicho, esos ratios de firmeza, pues tendrá que ir precedida de un desarrollo reglamentario también, pero que esta vez se ubicará en un proyecto de operación de Red Eléctrica. Sobre los tipos de subasta. Bueno, para hablar de los tipos de subasta, a mí creo que es más interesante entender cómo lo explican la exposición de motivos que el propio artículo 8, ¿no? Al final, la exposición de motivos siempre dice hablando sobre la subasta, sobre las subastas de ajuste o corto plazo que llama, las cuales dice que asegurarán el mantenimiento y la disponibilidad de instalaciones existentes que puedan aportar firmeza al sistema en momentos de mayor estrés. Sin embargo, dice que estas subastas no permitirán que tecnologías incipientes puedan participar en las subastas. Y dice, para ello, crean las subastas principales, fomentando y generando incentivos para que estas tecnologías, insisto, incipientes, puedan participar. Respecto de la duración del servicio a prestar una vez que es asignado en el marco de una subasta, pues tenemos las principales, que durarán hasta 5 años en el tiempo para instalaciones existentes y que comenzarán a computarse y a prestar el servicio a los 5 años de su asignación. Y luego las subastas de ajuste, que durarán para instalaciones siempre, aquí no pueden ser nuevas, existentes, pues 12 años en un plazo máximo de 12 meses desde su asignación. Las subastas de ajuste, además, se dice la norma, servirán Perdona, para... Nacho, ¿has dicho 12 años o 12 meses? Las subastas de ajuste. 12 meses, perdón. Las de ajuste 12 meses. Y solo para instalaciones existentes. Servirán para solucionar los problemas puntuales no cubiertos por las subastas principales. Entonces, a partir de aquí, a mí me gustaría simplemente matizar un tema interesante del artículo 6.3,
que básicamente lo que deja abierta la puerta a ese artículo es, una vez que Red Eléctrica ha realizado este análisis de cobertura, que Red Eléctrica pueda proponer la iniciativa para que se convoquen cualquiera de las subastas según las metodologías previstas por el proyecto de orden. Esto da a entender que se pueden convocar unas u otras. Sin embargo, este artículo 6.3 luego se debe necesariamente ver matizado por el 8.2b, que dice que las subastas de ajuste solamente resuelven problemas puntuales y coyunturales que no sean capaces de solucionar las principales. Por lo tanto, la primera conclusión es que podrán convocarse, siempre que se convoquen, mejor dicho, subastas, tendrán que ser principales y no necesariamente tendrán que ser de ajuste. Por último, el artículo 8.2 prevé la posibilidad de que se establezcan unos límites temporales distintos en el marco de las subastas, lo cual me parece bastante interesante. Esto puede ser iniciativa de la Dirección General de Política Energética y Minas, una vez que reciba ese informe de Red Eléctrica en el que se dictamine el análisis de cobertura, o podrá ser una decisión de Red Eléctrica, y dice literalmente la norma, en cualquier momento que lo decida. Sin embargo, esto siempre debe verse limitado por el artículo 21.8 del reglamento 943 que estamos machacando en esta ponencia, porque siempre vamos a estar limitados a un espectro temporal de 10 años. Es decir, ¿pueden aumentarse el periodo de duración de las subastas? Pueden, pero siempre va a haber ese límite que viene de la Unión Europea, por no mencionar también que cualquier mecanismo de capacidad y cualquier cambio sustantivo debe ser aprobado previamente por la Comisión Europea. Por lo tanto, esto no habría escapatoria y habría que cumplirlo sí o sí. Entonces, al final, después de todo este planteamiento, pues nos surgen varias dudas, ¿no? La primera de todas debería ser, independientemente de su componente, más técnico, más jurídico, si necesitamos un mercado de capacidad ahora mismo. Si es necesario, si la respuesta es que no, pero que en el futuro sí, pues bueno, cabría preguntarse si es una oportunidad este mecanismo de capacidad para el almacenamiento. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la norma aparentemente busca que sí que lo sea, limitando las emisiones de CO2 a instalaciones nuevas de una tasa del 0%, solamente dejando entrar en la duración de prestación del servicio durante 5 años a las instalaciones que sean nuevas. Y bueno, porque la exposición de motivos básicamente empieza introduciendo las subastas de ajuste, pero dice que no sean suficientes para que tecnologías incipientes participen, y por eso, pues bueno, elabora otra estructura jurídica que les dé encaje. Adicionalmente, también hay que preguntarse si un plazo de 5 años es un plazo razonable para incluir como parámetro a la hora de analizar la eventual amortización de una inversión en un sistema de almacenamiento. Y también si los pagos por disponibilidad de energía pues es de alguna forma el sistema retributivo adecuado para fomentar esta tecnología. También directamente habría que preguntarse si lo fomenta lo suficiente, ¿no? Y en todo caso, siempre viendo que puede ser mejorable, pueden ampliarse la duración de la prestación de servicio en el marco de la asignación de las subastas, pero que siempre estaríamos limitados, siempre que hagamos cualquier iniciativa en el marco de los mecanismos de capacidad, en un espectro temporal de estos 10 años, ¿no? Y bueno, también pues cabe preguntarse si vale la pena hablar primero de subastas específicas de almacenamiento que permitan integrar de una forma más flexible las energías renovables en el sistema eléctrico peninsular, y a partir de ahí pues convocar un mecanismo de capacidad una vez que pues, ya han adquirido cierta competitividad la tecnología de almacenamiento, sobre todo hibridada con la generación de energías renovables. Y por nuestra parte, ya estaría. Os comparto esta última slide para que le echéis un vistazo en la parte de la derecha, todo lo que queda por hacer. Estos son todos los conceptos que la norma dice que se tienen que desarrollar por procedimientos de operación. Y ya está por nuestra parte. Nacho, muchísimas gracias. Luego te la paso, Luis, que te estoy ahí. Sí, me has pillado infragante, haciendo de paparazzi. Bueno, muchísimas gracias. Luego, las dos presentaciones las compartiremos luego entre los socios y en fin, si tenemos alguna duda, pues las podremos consultar con ellos.
¿Tenéis algún comentario? ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? Yo sí tengo algunos comentarios que hacer, porque a mí me parece, esta es una pregunta para los dos, que el hecho de que la primera propuesta sea directamente de que las emisiones de los nuevos sistemas de almacenamiento tengan 0 emisiones, tiene una clara, o sea, eso no es baladí, eso tiene una intención muy clara, ¿no? Eso no es un error. O sea, eso lo que trata básicamente es de potenciar el almacenamiento de generación en plantas hibridadas, ¿no? Y que sean ellos los que actúen realmente como los equilibradores del sistema, porque claro, un standalone que no tiene una planta de generación agregada va a estar cogiendo de la red y es incontrolable cuál es la emisión, ¿no? Cuál es la fuente del origen de esa energía si no tiene un PPA claramente adscrito, que es inviable, ¿no? Por lo tanto, ahí yo veo una clara tendencia del legislador de ir hacia a potenciar la hibridación de plantas de generación con almacenamiento y que sean estas las que actúen como balanceadores del sistema y participen en los servicios de ajuste. ¿Esta es una reflexión que es una solemne tontería o lo veis como yo, Nacho, Pablo, cómo lo veis? O cualquiera que quiera participar. ¿Chema? Sí, Luis, no, efectivamente, yo creo que esta limitación, digamos, o este apéndice que se incorpora, evidentemente, a no ser que haya un acuerdo o un PPA cerrado, se va más en línea de una concepción relacionada con la hibridación. El tema es que a la hora de tener una planta hibridada para responder en estas situaciones de estrés, si bien el almacenamiento puede estar recargado y puede responder, dependiendo, como hemos dicho antes, de cómo se definan estas situaciones, a dar el servicio al sistema, también va a tener la limitación de estar condicionado por el ratio de firmeza propio de la tecnología renovable con la que está hibridada. Entonces, de alguna manera, no va a poder usar toda la potencialidad que eventualmente, toda la garantía que eventualmente podría dar una batería que libremente se recargara como quisiera, si bien con su plan de hibridación o bien eventualmente en situaciones con energía directamente del sistema. El punto aquí, además, es lo que mencionábamos, que, bueno, por hacer una revisión de algunas referencias, está el caso francés, que pone una limitación, efectivamente, que deja fuera o que trata de dejar fuera a las tecnologías convencionales, pero que en vez de poner la limitación a 0, pone la limitación en 200, que al final es un proxy del coeficiente medio de emisión del parque de generación, que podría ser algo relacionado con esa cifra y de alguna manera sí que permitiría un poco más de flexibilidad de cara al sistema y no de una limitación que al final pueda hacer que el almacenamiento para cumplir con ese requisito tenga que tener un dimensionamiento que no sea el óptimo, cuando el objetivo final de esto, como hemos dicho, es una integración eficiente de las renovables. Entonces, es una conceptualización del mecanismo un poco diferente, aparentemente. Entendido. Por lo tanto, tú dirías que justamente lo que se pretende es dar cabida a los ciclos combinados. No, porque para, o sea, los ciclos combinados tienen para instalaciones existentes está el horizonte temporal de los 12 meses y al final tiene la limitación de nueva capacidad, nunca va a entrar nueva capacidad convencional con el límite de 0. Lo que pasa es que pone, a nuestro parecer, pone una limitación a la forma de operar el almacenamiento que no es la óptima y que puede haber variables como las que se han usado en otros sitios para poner un límite que, considerando las características del sistema eléctrico español, permita que el almacenamiento opere como puede operar el almacenamiento, no solo con una planta de hibridación, que podría ser una solución y que con la provisión que hay ahora para garantizar emisiones nulas es la única forma, o alternativamente con un acuerdo de compraventa de energía con una planta renovable, pero con la limitación de tener garantía de potencia firme, que va a venir ligada efectivamente a ver cómo se definen las situaciones de estrés. Hay que ver cómo puede operar. Al final, lo que pasaría eventualmente es como el viento, si una situación de estrés es en las horas de pico de por la noche, pues podría tener un ratio de firmeza que no es 0, evidentemente, que puede aportar algo, pero mucho más limitado que el almacenamiento como una tecnología totalmente gestionable. Entendido. José, el calendario, si alguien quiere, no tienes que levantar la mano, si alguien quiere participar. José, entonces, ¿cuál es el proceso
Toda la parte procesal de o sea, en el punto en el que estamos y a donde queremos llegar, ¿qué pasos hay que dar y qué tiempo se estima? Bueno, es difícil, o sea, es difícil establecer un calendario en el sentido de que es una norma y por tanto no está sujeta a un calendario, ¿no? Lo que sí que te puedo decir es los trámites, ¿no? Que además los fija la propia ficha de resumen ejecutivo, ¿no? Al ser una orden ministerial, pues ahora estamos en el periodo de alegaciones, se ha tramitado ya, digamos, la fase previa de redacción del articulado y de la redacción un poco de la memoria que está aneja a todo lo que han hecho. Hay una memoria ya que te dice cuáles son los objetivos, las cargas administrativas, bueno, todo lo que exige la ley de gobierno. Y luego, pues lo que ahora va a suceder es que una vez recabadas las alegaciones analizadas, se solicitará el informe a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que creo que en este caso es absolutamente relevante, a la Secretaría General del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y al Consejo de Estado, que también es relevante. Digamos que entiendo que aunque todos tienen un componente jurídico, pues ya sabéis que la Comisión Nacional va a tener una visión más de lo que es el mercado y sin embargo el Consejo de Estado, pues lo normal en este tipo de informes por parte del Consejo de Estado es que tengan un componente, digamos, muy, muy jurídico, más un poco de la parte mía de la charla, ¿no? De encuadre de las características del proyecto de la orden con el sistema normativo que tenemos europeo y español, ¿no? Y esos son, digamos, los 3 trámites que faltarían adicionales a las alegaciones con carácter previo a su aprobación. Claro, eso puede hacer que se modifique el articulado, claro, indudablemente. Y José, por complementar, también faltaría la autorización de la comisión de la estructura de este mecanismo de capacidad propuesto, que en principio no debería llevar mayor problema, pero si os fijáis, en nuestra parte de la ponencia hemos dicho que el artículo 6.3 dice que a iniciativa de la Dirección General de Política Energética y Minas o de Red Eléctrica en cualquier momento, se pueden modificar los tiempos de prestación del servicio de aquellas instalaciones que se le hayan asignado pues, ese ejercicio por subasta. Igual la Comisión Europea, por ejemplo, dice que ese artículo se matice y que acabe con una cláusula de cierre diciendo que en todo caso respetando los plazos europeos o respetando un plazo máximo de 10 años. O sea, quiero decir, alguna pequeña modificación sí que podemos esperar de Europa, aunque desde nuestro punto de vista nada relevante porque no hemos encontrado un fallo gordo que vaya en contra del reglamento, al menos en nuestra percepción preliminar en lo que ha dado tiempo a analizar esta norma. Chema, ha hecho Nacho mención a un tema que ya en conversaciones previas no hemos comentado, que es el tema del nudo único. ¿Realmente sabemos interpretar qué es? Sí, o sea, al final, justo, era un tema que quería, cuando salís el tema, creo que es un tema, bueno, puntualizar un poco el racional detrás de estas simulaciones de nudo único. Puede haber mercados, en el mercado eléctrico puede haber mercados de nudo único o mercados nodales. En los mercados nodales hay señales de precio en cada uno de los nodos que vienen determinadas por las situaciones de congestión que puede haber de cara a que la generación se encuentra en un punto del sistema y la demanda en otro punto, y efectivamente pues para fomentar inversiones de futura capacidad se mandan señales diferentes. En el caso del mercado español no es así. Lo que sí que, como ha mencionado Nacho, si las consideraciones de estas situaciones de estrés para el mecanismo de capacidad contemplasen congestiones puntuales o restricciones técnicas que aparecen en el sistema y efectivamente estos mercados de capacidad se pudieran conceptualizar con señales de localización, como pasan en algunas otras experiencias, creo que en el caso de Irlanda es algo similar. Evidentemente, ahí este mecanismo de capacidad podría ir enfocado a solventar situaciones técnicas, restricciones técnicas que se plantean en el sistema con señales en las que favorecerían eventualmente que una instalación como el almacenamiento, que podría colocarse en una determinada localización con mayor flexibilidad que otras instalaciones de generación, pues podría tener una ventaja competitiva por un aspecto puramente físico de solventar de mejor manera las restricciones que puedan aparecer. Si las consideraciones son de nodo único, las situaciones de estrés se van a determinar a nivel sistema central, por decirlo de alguna manera. Entonces no hay esta cabida, digamos, para la flexibilidad que aporta el almacenamiento. Por tener un rango de magnitudes, las subastas francesas, ¿en qué precios se han cerrado y por cuánto tiempo? Bueno, perdona, que aprovechamos que pasaba
Pilar Riaño por aquí. Hola Pilar, ¿cómo estás? Tienes la palabra. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues yo me estaba preguntando, según está descrito ahora este borrador, ¿cómo podría beneficiar en mayor medida a la energía, o sea, al almacenamiento hidráulico y a los ciclos en perjuicio de las baterías? Chema. No, al final el almacenamiento hidráulico, en las plantas existentes, digamos, almacenamiento hidráulico y los ciclos estarían, por un lado, estarían acreditados, evidentemente, en el concepto de subastas de ajuste. Y luego, dentro de las subastas principales, en las que se dice de subastas de capacidad principal, se menciona también las instalaciones existentes como posibles adjudicatarias durante 12 meses. Y por último, todo va a depender, y esto es algo que no tenemos información suficiente como para efectivamente hacer un diagnóstico de si va a favorecer o no a estas tecnologías frente al almacenamiento, de cómo se definan las situaciones de estrés. Al final, lo que decíamos en la presentación, dependiendo de durante cuánto tiempo se pida mantener la potencia a los proveedores de este servicio, cómo se definen estos momentos de estrés, el almacenamiento puede dar esta respuesta o puede estar totalmente inhibido a dar esta respuesta. Pero entonces, ¿cómo pueden participar en la misma subasta? Bueno, es que no está claro cómo se van a definir las subastas, ni las de subastas principales, ni las subastas de ajuste, no se ha definido. Por eso decíamos que es demasiado vago la definición de las características de la subasta, sobre todo de las situaciones de estrés, como para decir o poder juzgar qué tecnologías, si bien el espíritu, como se menciona ahí, es favorecer la incorporación de nuevas tecnologías, ¿vale? Bien. Pero si las situaciones de estrés no permiten a estas nuevas tecnologías, bien sean las renovables o bien sea el almacenamiento, a dar este servicio, pero hay que definir esos aspectos. Es lo que tenemos que tratar. Y tampoco se sabe cómo se van a separar, si las subastas de nueva capacidad, que estas son las que parece que tienen el requisito de ser con emisiones nulas, van a convivir con las subastas a un año de 12 meses de las instalaciones existentes, cómo se van a separar los productos de uno de otro, cómo se va a hacer, digamos, la definición óptima, eficiente de cara al sistema para adjudicar las capacidades que se asignan en este mecanismo de capacidad. Hay demasiadas incógnitas, primero, de cómo se definen estas necesidades y luego de cómo se van a tratar a los diferentes agentes ofertando, como para saber si favorecen a unos o a otros o si realmente van a favorecer a unos, como se menciona también en alguna parte, como son los existentes, para mantener la viabilidad con los mecanismos de ajustes, y a otros para promocionarles como nueva capacidad, pero no se entiende claramente de lo que se ha planteado. Entonces, hay mucho por definir. Ni decimos que sí, que no, ni que todo lo contrario, porque no se puede confirmar ahora. Pero dada la falta de definición, nos genera incertidumbre. Gracias, Chema. Luis, ¿me permites una puntualización? Por supuesto. Nada, simplemente decir que esto aunque obviamente quien tiene mayor criterio sois vosotros desde el punto de vista técnico y tecnológico sobre esto, sí que es verdad, por lo que ha dicho Chema, que Ignacio y yo el otro día, cuando estábamos analizando el proyecto orden, una de las preguntas que nos hacíamos era esta, ¿no? El decir, oye, ¿sale favorecido, ¿no? Algunos sistemas respecto de otros? Y la realidad es que, bueno, algo te puede parecer indicar que sí, o que no está muy clara la cavidad del almacenamiento, pero lo cierto es que es verdad que coincido ahí con Chema, y era simplemente ese el objeto de mi intervención, que tal y como está regulado el tema de las subastas, pues habrá que ver cómo se regulan, ¿no? Si son independientes, si no, para poder tener una imagen más clara. Vale. Solo a mi modo de ver, lo que me parece de la primera lectura, que luego puede cambiar con los detalles, como dicen en Devil Lies in Details, me parece que no perjudica a los ciclos. Me parece. Eso es lo único que a mí me parece que me da la sensación. Ya te digo, me puedo equivocar cuando aparezcan los detalles y cuando se salga la resolución y los parámetros de detalle, pero a priori no les perjudica. Es que alguien me ha comentado, no sé si es cierto, que los pagos de capacidad de los ciclos se iniciaron en el 2000 y por lo visto ya llega a término. Eran 20 años, por lo visto. Entonces como que parece que ahí puede haber un poco de mano ancha, ¿no? Hacia los ciclos, por decirlo así. Pero no lo sé.
Hay puntos, hay diferentes puntos y efectivamente como han venido desarrollándose las regulaciones, las limitaciones y los retos que se les presentan a los ciclos, que es así, o sea, es real, no podemos pretender tampoco. Hay una problemática que es clara, que el sistema necesita potencia firme, que con la gran capacidad de renovables que está entrando en el sistema, los ciclos cada vez encuentran más difícil por la presión competitiva conseguir precios suficientes como para justificar la recuperación de la inversión y entonces, bueno, evidentemente ellos se necesita un mecanismo también de garantizar una capacidad firme. Entonces, bueno, hay como varias líneas estratégicas que hay que seguir porque hay que garantizar el suministro del sistema mientras se promueve una matriz más limpia y que nuevas tecnologías como el almacenamiento participen activamente de la integración eficiente de estas tecnologías renovables. Entonces es una disyuntiva que hay que tratar. Como decimos, nosotros no estamos en contra de que se trate un mecanismo para unos agentes o para otros, pero lo que no puede ser es que haya medias tintas. Y lo vimos también en el caso de las subastas de las renovables y es lo que hemos mencionado al principio, que al final parecía que sí, era un mecanismo que permitiría desarrollo de instalaciones híbridas. Lo que se ha visto claramente es que con los coeficientes y la definición de la subasta no es tal. Pues bueno, así hay que hacer un mecanismo específico, se hace, pero no las cosas entre medias al final creo que no atajan los problemas y no ayudan a cumplir los objetivos que se han marcado. Chema, los plazos de 5 años a partir de 5 años después de la subasta, ¿esto lo he entendido bien o lo he entendido? A mí se me ha cortado, Luis, tu frase. No, decía que el plazo de 5 años de duración de la subasta, que empieza a contar a los 5 años de la licitación, ¿eso lo he entendido bien o no está bien entendido? El periodo de prestación se inicia en un plazo máximo de 5 años, o sea, podría ser en 2 o en 1 o en 3. Ya que es que, pero ¿qué sentido tendría, no? Hacer una licitación para que te conectes dentro de 5 años. No sé. ¿Alguien quiere hablar? Yo lo único que en ese punto, que lo hemos comentado también internamente, solo una puntualización, parece difícil justificar un business plan con un horizonte de que voy a planear una instalación ahora, dentro de 5 años voy a entrar en este mecanismo, pero puede ser antes. No es que diga, es un máximo de 5 años. O sea, que puede ser antes. Espera, Chema, que Pablo quiere. Pablo, tienes la palabra. Sí, bueno, quería comentar que en otras legislaciones, como en el caso de Colombia, estos periodos tan largos se han puesto para que se puedan desarrollar proyectos de hidro. En el caso de España lo veo un poco complicado, pero bueno, esa es la idea original. Entonces quizás lo han heredado de ahí, porque esto parece un poco sacado del sistema británico también. Quizás simplemente lo han cogido por mimetismo. Vale. De las subastas... Luis, perdón, ¿sí? Una punto simplemente, soy Nacho. Aquí yo creo que me hace falta mencionar, igual también para que la gente pues, de perfil más técnico lo tenga en cuenta, de que aquí hay dos posibilidades. Una es que se haga una subasta, por ejemplo, de mayor volumen de capacidad, ¿no? Que busque más la prestación del servicio de capacidad, mayor volumen, o hacer varias en el tiempo de volúmenes más pequeños. Lo digo porque esto sí que de alguna forma, yo creo que tal y como lo estáis comentando, va a discriminar o va a beneficiar a unas tecnologías o a otras. Es decir, si yo incluyo un volumen mucho más grande en una única subasta, estaré beneficiando aparentemente a igual el almacenamiento hibridado con renovables. Si yo hago varias subastas en el tiempo de volúmenes más pequeños, igual estoy beneficiando a otras tecnologías. Pero bueno, esto igual estaría bien que Chema nos diera un doble check o cualquier persona que se ha conectado. Bien. Lo que parece, y Chema, habéis empezado vuestra locución, habéis empezado diciendo que de momento el sistema no necesita capacidad, ¿no? A corto plazo. Por lo tanto, yo creo que todo el trabajo que se puede estar haciendo desde Red Eléctrica está mirando para intentar combinar la no necesidad con el despliegue del almacenamiento, ¿no? Es una del almacenamiento electroquímico, que es el que interesa explotar. El resto ya está muy asentado, ¿no? Pero sí va a ser interesante ver cómo dialogan estas dos contradicciones. No necesito algo y quiero que como para el país le interesa mucho que esto entre y se active cuanto antes, buscar una combinación. Yo creo que por ahí hay un poco
estas mezcla de sinsabores que nos hemos quedado, ¿no? O de sabores mezclados, ¿no? Creemos que esto es un buen mecanismo si funciona bien, pero estamos lejos de ser de que sea lo que tenemos en mente. Por eso os preguntaba, cuando se ha abierto una subasta en Francia, por ejemplo, ¿de qué precios por megavatio año y por cuántos años estamos hablando? Sí, el punto que estás mencionando, efectivamente, parece que hay una disyuntiva y al final se trata de la dificultad de cómo poner en competencia todas las tecnologías que deben garantizar la seguridad de suministro y la flexibilidad de la manera más eficiente para el sector. Porque, como decíamos, sí que no hay una necesidad de potencia firme, pero sí de flexibilidad y de, bueno, lo que decíamos, en el caso de otras experiencias como Alberta, en el mecanismo de capacidad se ponen requisitos de rampas, que ahí sí que estás explicitando que el mecanismo de capacidad va enfocado a unas necesidades de flexibilidad que ahí sí que el almacenamiento puede jugar. Y por contestar a la pregunta de Francia, en Francia más o menos los precios que han salido están en el entorno de 27.000, 28.000 euros megavatio año y durante un horizonte de 7 años. Ese es y ahí ha entrado almacenamiento y demanda, básicamente. Son las que es que con ese soporte, ya te digo yo, que el partido empieza a ser muy divertido, ¿eh? No claro, te digo que sea el el show del siglo. El punto que es, o sea, el esquema y el diseño es interesante, los procesos son interesantes. El sistema francés es diferente al sistema español, porque ahí tienen la gran dependencia con la nuclear y esto tiene unas limitaciones. Tiene unas limitaciones a la hora de operación del sistema que efectivamente en algunos momentos de estrés, que ahí se definen como los momentos de punta en los periodos invernales, que hay mucha calefacción eléctrica y tal, y las nucleares no pueden responder a esa generación, evidentemente sí se necesita un soporte. Entonces es diferente, pero sí, evidentemente es interesante como se ha planteado ahí. Pero lo que está claro es que la entrada de renovables a medio plazo, los periodos de estrés en España van a ser brutales, ¿eh? No solamente por la parte del consumo, sino por la parte de la oferta. Puede haber momentos de generación muy complicada para cubrir demandas pico, ¿no? Porque además vamos a desmantelar nucleares a 10, 12 años, por lo tanto... Claro, el calendario de desmantelamiento del parque nuclear y efectivamente cómo sea ese proceso, que bueno, una cosa son los planes y otra cosa es lo que realmente va a poder pasar. Evidentemente lo que se va a generar es situaciones de estrés que tienen que ser definidas y parece que lo que va a definir y a condicionar estas situaciones de cualquier modo va a ser la penetración de las renovables y eso es lo que se va a encontrar. Bueno, Red Eléctrica va a hacer sus estudios de cobertura y efectivamente evaluar en qué situaciones son en las que se le plantean dificultades de gestión. Entonces, bueno. Entendido. Bueno, pues hemos cubierto, yo creo que una primera fase para entender de qué estábamos hablando y qué se propone. Vamos a iniciar un proceso de trabajo, un grupo de trabajo mañana mismo para presentar alegaciones y yo sí me gustaría que como resumen Nacho y Chema, digamos, incidierais en los 3 puntos sobre los que hay que articular las alegaciones. Independientemente de que hagamos un trabajo, como siempre, muy preciso y en detalle, hay que incidir en 3, 4 puntos, que si no recuerdo mal, había una slide en la que tú lo habías mencionado, pero ¿podríamos sacar alguna conclusión en este sentido? Luis, si no te importa, hay 2 preguntas en el chat que me gustaría formular okay. antes de las conclusiones. Bueno, la primera es de Héctor Beltrán, que dice, perdonad por el desconocimiento, pero a estas alturas del desarrollo normativo, ¿se tiene alguna idea de con qué antelación se asignará a los participantes la potencia a firmar durante el próximo evento de estrés? Yo creo que Chema, cualquiera de vosotros dos. Creo que la respuesta es bastante evidente, que de momento se sabe muy poco. Chema. Sí, no, o sea, no se sabe hasta que no se tenga el calendario de subas. Bueno, primero, como ha dicho Nacho y como han planteado desde Garrigues, el calendario ahora, después de las alegaciones, hasta que no se tenga el planteo y el calendario de subastas, no podemos saber cuándo va a ser esto. Primero hay que hacer el estudio también de red eléctrica de cobertura. Parece que todavía hay un horizonte temporal incierto, diría. Y bueno, cuando tengamos todo claro, todos los conceptos que deben desarrollarse mediante procedimientos de operación,
lo que ocurrirá es algo parecido, sí que nos ha dado la sensación a José y a mí, de que la estructura es parecida a las subastas que ya se han planteado, ¿vale? A las últimas. Es decir, va a haber un periodo de precalificación, va a haber incluso, parece que va a haber una necesidad de depositar una garantía para precalificarse. Luego, una vez precalificado, podrás aspirar a ser adjudicatario eventualmente de la subasta, es decir, a presentar una oferta, pero aún no sabemos los plazos, no lo podemos saber, no tenemos ni idea. Simplemente son intuiciones. Gracias, Nacho. Y una segunda, la última es Nicolás Velasco, que dice que todo esto parece redactado para muy pocos players. ¿Es cierto? ¿Os da esa misma sensación? Hemos comentado. Sobre todo para los contaminantes, vamos. Ahí se puede pensar que no se es suficientemente claro hacia qué va destinado. Es verdad que no es que, como habíamos mencionado, las instalaciones como los ciclos que dan potencia firme no se pueden desmantelar y, como hemos dicho, hay que pensar mecanismos también que les puedan permitir seguir participando en el sistema. Pero, evidentemente, como decía antes, se pueden definir, digamos, mecanismos para favorecerlo uno, como puede ser mantener capacidad firme y asegurarse que esa capacidad está disponible, y luego favorecer efectivamente la penetración del almacenamiento, que solventa otros problemas, que estamos hablando de cosas diferentes. Gracias, Chema. ¿Hay alguna pregunta más, Maya? No, Luis. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de hacer un resumen de los elementos claves en los que incidieron las alegaciones? Pues, Chema. Yo creo que los puntos que decíamos, básicamente yo diría que son 4 y que hemos ido discutiendo aquí. Básicamente separar bien la concurrencia de instalaciones existentes y nuevas para evitar efectivamente estas, digamos, tesituras que se plantean a la hora de leer el mecanismo. Los requisitos de rampas, como se han planteado en otros sitios, que de alguna manera darán respuesta a las necesidades que va a tener el sistema con la amplia capacidad de renovables que se espera con los planes como el PNIEC, definir en cualquier caso las situaciones de estrés dentro del mecanismo de capacidad que nos van a ayudar a, de una manera muy concreta, a hacer un diagnóstico si está el almacenamiento entre las tecnologías destinadas a dar esta respuesta, que entendemos que sí, y luego aclarar el tema de los límites de las emisiones para instalaciones nuevas. Ver si hay algo más allá de lo que nosotros entendemos que parece una limitación demasiado estringente a priori. Yo creo que esos serían 4 ítems que en base a experiencias recientes y en base a las necesidades del sistema serían los que valdría la pena argumentar. Chema, ¿tiene sentido para el sistema eléctrico hacer licitaciones de más de 10 años? Te lo digo porque desde el punto de vista del promotor, 10 años sería una muy buena, o sea, mejor 20 naturalmente y mejor 40, pero no vamos a eso, hay que ser realistas. 5, 7, 10 años son escenarios en los que un mecanismo de capacidad que te dé una garantía firme de ingresos ayudarían mucho a lanzar el ecosistema del almacenamiento desde el punto de vista de previsión de cash flow, etcétera, y financiabilidad, ¿no? Para el sistema eléctrico, ¿tendría sentido comprometerse a más de 10 años con unos determinados pagos por capacidad? Bueno, creo que como más allá que tendría sentido, como hemos mencionado al principio, han mencionado del análisis del reglamento europeo, no se puede. O sea, no se puede ir a más allá de 10 años. Entonces yo creo que no hay cabida. Y bueno, al final dependería un poco o comprometerte a un horizonte más allá de 10 años con los cambios de paradigma que se plantean en el sector casi constantemente, me parece un poco demasiada incertidumbre, digamos, para comprometer más allá. Y creo que, como dices tú, entre 5 y 10 años se puede establecer la base como para dar un cierto confort, o al menos que sea un trigger para una tecnología como el almacenamiento incipiente, con mucha versatilidad, y que en la coyuntura que nos planteamos realmente sí que puede aportar al sistema en diferentes escenarios, como muchos de los que se tratan en la estrategia de almacenamiento, que nos estamos centrando en el mecanismo de capacidad, pero hay un espectro muy grande de oportunidades de negocio en las que el almacenamiento, por sus características, es el único, digamos, o el mejor posicionado para proporcionar los servicios que el sistema necesita. La clave es cuál será la línea de ingresos complementaria, ¿no? Es decir, cómo de claros están los servicios de balance y la retribución que tienes por el stacking que decíamos, si son los ingresos por capas. Si tienes una base firme y luego vas generando otros ingresos, pues hay que ver cómo suman, asumiendo que hay un cierto grado de
de volatilidad. Una pregunta, ¿no se menciona una unidad mínima de generación de almacenamiento? Es decir, ¿esto podría un tipo en su casa con una batería de 10 kilovatios hora participar, o entiendo que no? ¿Esto está pensado para utility scale o no? Un mega. De Un hecho, mega. Es como sí, la de hecho, perdón, ha habido alguna queja de alguna asociación que representa los intereses, pues un poco del servicio de la demanda agregada, y ahí sí que se esperan, yo creo, alegaciones por parte de otros agentes del mercado. Correcto. Sí, hombre, es que un mega de demanda agregada ya es, ¿eh? Perfecto. Sí, pues. Nacho, Nacho y José, tenéis el honor de tener la última palabra. Y si no, dejamos a Maya que cierre el debate. Bueno, yo salvo que José no complemente lo que voy a decir, pues las preguntas que me haría o que para empezar a redactar esas alegaciones sería, ¿es el sistema retributivo de subastas por disposición de capacidad suficiente para fomentar el almacenamiento o necesitamos algo más? Yo creo que esa es la primera pregunta. La segunda pregunta sería si conviene que la norma limite en el tiempo el número de subastas que se van a convocar en un periodo de tiempo concreto. Es decir, por poner un ejemplo, cada 5 años se convocará solamente una subasta. Eso, por supuesto, Nacho, condicionado a la aplicación de sería yo creo que eso sería muy desincentivador, ¿no? No, eso te da una esperanza de vida de 5 años. Tienes que esperar 5 años para el siguiente. Ese sería un escenario. ¿Está planteado así? No. Esto es una pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? Porque quiero decir, genuinamente creo que para las distintas tecnologías que puedan ser, que puedan presentar una candidatura a las subastas, sí que importa que las subastas sean muy consecutivas en el tiempo o no. Porque si haces una limitada en el tiempo, pues los servicios de 5 años tendrán más posibilidades de prestar el servicio. Si haces varias, el volumen bajará y las que solamente duren un año, pues podrán presentarse más veces. Simplemente yo lo dejo caer, Luis. Y luego la tercera es el límite. Si conviene al sector que se limite o se establezca concretamente, se positive en la norma que la duración del servicio pues acoja todo lo que nos deja el sistema comunitario, que previsiblemente estaría limitado en 10 años y no en 5 para existentes en subastas principales. Nada, por mi parte. Perdón, Luis, por mi parte, adelante, sí, adelante. Nada más que añadir, pero al hilo de lo que estaba diciendo Nacho y lo que ha dicho Chema antes y lo que has dicho tú, yo creo que un aspecto clave es el tema de la temporalidad, ¿no? De las subastas. Es decir, la norma comunitaria nos deja 10, por lo tanto estamos encorsetados por lo que diga la norma. La cuestión es conocer por qué el legislador español ha pensado en ese plazo de 5 años o si a nosotros, digamos, como asociación, a las entidades en esta asociación, podía estar pensando en un plazo mayor que de alguna manera incentivara más el almacenamiento como mecanismo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a menor tiempo comprometido, ¿no? Mayor precio será la subasta. O sea, yo voy a intentar amortizar el 60, 70, 80% de mi inversión con el mecanismo de capacidad. Si me lo dan a 8 años o a 7 o a 10 años, puedo ofrecer 22. Si me lo dan a 3, tengo que ofrecer 35. Al final el sistema va a pagar más durante menos tiempo. Es un equilibrio, ¿no? Que al final las diferentes ofertas tienen que buscar. Pero bueno, oye, yo creo que ha sido muy interesante, nos ha dado mucha luz, lo hemos hecho con calma, sin prisas. Gracias a todos los que han estado con nosotros. Si hay alguna duda, estamos siempre a vuestra disposición. Y nada, mañana comenzamos el grupo de trabajo para el día 12 presentar las alegaciones pertinentes y presentar un buen documento, intentar ser un actor relevante en toda la parte de soporte regulatorio que tenemos que dar al MITECO o técnico a Red Eléctrica o a quien realmente pregunte al sector privado, ser nosotros la voz de ese sector a la hora de transmitir una posición clara, precisa y con una visión muy clara de negocio, un negocio que tiene que ser abierto y que además no creo que en el Ministerio esté la idea de apoyar demasiado a los incumbentes, ¿no?
O sea, yo creo que hay ganas de democratizar toda esta nueva fase de cambio energético en el que estamos implantados y el almacenamiento también. Por lo tanto, no creo que haya ganadores ya de antemano. Es cierto que habrá determinados compromisos que cumplir con según qué generadores que hoy están básicamente los ciclos combinados, pero creo que se va a crear un ecosistema donde va a dar entrada a muchos pequeños players que puedan jugar sus roles en nuevos modelos de negocio que todavía hoy no somos capaces ni siquiera de imaginar cómo se van a concretar. Gracias de nuevo, un placer contar con vosotros. Espero que en breve hagamos una segunda derivada en la medida en que vayamos viendo que esto evoluciona hacia algún sentido. Y Maya, tienes el honor de cerrar. Pues poco más que agradecer a todos la asistencia. Recordaros que mañana se inicia el grupo de trabajo y también decir, aunque hemos recibido una apabullante respuesta por parte de muchos asistentes también para asistir a este grupo de trabajo, pues informaros que la dinámica del grupo de trabajo está reservada únicamente a nuestros asociados, que a lo largo de esta tarde recibiréis el link para la conexión de mañana. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.